al señor presidente de la Cámara de Instituciones de Empresas de la Salud, doctor Luis González Machado. Enfocarnos en tres temas bien concretos. Ha sido muy rica la presentación de quienes nos precedieron. Queremos enfocarnos en los cambios normativos, en los órganos de gobierno de la reforma, la expansión de la cobertura y los cambios en financiamiento, modelo y gestión. Esta es la mirada de la CIES, la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud, una organización de segundo grado que nuclea hoy a 6 instituciones, que ustedes las ven allí detalladas: CASMU, Círculo Católico, COSEM, Comeri de Rivera, CRAME, Sanatorio Mautone de Maldonado y Hospital Evangélico. Adelante. Estas instituciones tienen entonces una presencia nacional, siendo responsables de la atención de 480.000 socios. Nos gustaría que nos fuéramos de esta tarde con un concepto. La reforma de la salud está en marcha, es hoy un capital de toda la sociedad uruguaya, pero creemos que a los 6 años de puesta en práctica de la reforma, todos tenemos que comenzar a pensar en una fase 2, en una segunda fase de la reforma. Hay lecciones aprendidas, hay desafíos importantes, hay ajustes que realizar en todos los ámbitos, hay errores cometidos, hay avances muy importantes, creemos que hay un aprendizaje. Saludamos y adherimos a lo que se ha dicho aquí de generar instancias de diálogo fuera de la agenda del día a día. La Ley 15.903, la rendición de cuentas del año 1987, crea ACE, que hasta ese momento era un departamento simplemente del Ministerio de Salud Pública. La actual reforma profundiza esto con la descentralización de ACE. Allí se crea el programa de medicina familiar, se dan elementos de rectoría al Ministerio sobre las IAMC, se genera el primer marco regulatorio en el año 2000, el estatuto tipo de las IAMC, y se establecen los derechos de los usuarios. Pero es recién esta reforma la que tiene una trascendencia muy importante, porque la reforma del sistema de salud en Uruguay tiene marco legal. Y estas dos leyes principales, que crean el sistema, crean el seguro y crean el fondo, le dan adelante lo que nosotros damos en llamar la certeza jurídica y dar la base para que la reforma permanezca en el tiempo y permita que se constituya una política de Estado. Adelante. Una segunda conclusión es que el sistema expande la cobertura. Esto fue dicho, se vieron las cifras de crecimiento, e incorpora un elemento muy importante: mantiene la cobertura del sistema de salud luego de la jubilación. Uruguay fue uno de los países pioneros en el desarrollo de la seguridad social, pero la seguridad social era renga, solo cubría a los trabajadores formales. La reforma extiende esto a los jubilados. Adelante. Antes de la reforma no había un sistema. Podemos decir que se hablaba siempre de un subsistema público, un subsistema privado. Lo que caracterizaba al sistema de salud uruguayo o a la sistema era la fragmentación con un importante gasto de bolsillo. Adelante. La reforma, adelante, genera una integración de estos efectores, le da mucha fuerza al FONASA, que como elemento centralizador de los fondos y de los pagos, genera, adelante, un importante efecto y va reduciendo progresivamente el gasto de bolsillo para pasar a financiar fundamentalmente en base a impuestos al salario. Adelante. Es decir, el Sistema Nacional de Salud integra finalmente el sistema. ¿Qué pasó con el financiamiento y las IAMC? Adelante. Aumentan los afiliados, es cierto. Hay necesidad de aumentar la infraestructura. Mucho se discutió sobre una eventual infraestructura ociosa de las instituciones. Esto ha sido demostrado que no era así. La expansión de la cobertura requirió más servicios que hubo que financiar. Fue necesario mayor capital de giro e inversión, y a un conjunto de instituciones que ya venían bastante apremiadas económica y financieramente, las reformas le implicaron un esfuerzo que las exigió
notoriamente en lo económico-financiero. Pero además, las instituciones tuvieron que reorientar su modelo de atención e incorporar procesos asistenciales, técnicos y administrativos para el cumplimiento de las metas asistenciales que en realidad, como se dijo hoy, fueron un incentivo negativo, en el sentido que son un castigo si no se cumplen, pero que surgen del propio financiamiento que las instituciones tenían antes. Adelante. El otro elemento es muy importante y es que hay, por la caída de algunos frenos inadecuados, por el abaratamiento de las tasas moderadoras, hay un creciente aumento de las tasas de uso y medicalización que sin duda que corrigen algunas cosas que estaban mal, pero que estamos convencidos y lo estamos objetivando, generan abusos y generan consumo excesivo que en definitiva termina también afectando a la estructura del sistema. Adelante. Nuevas prestaciones no financiadas. Las instituciones mutuales pasan a tener competencia en temas directamente sociales. El tema de la drogadicción, el tema de la violencia doméstica, temas que estaban, sin duda, en la sociedad y que las instituciones pasan a tomar como un elemento de su responsabilidad, lo cual también genera presión económica y genera, a su vez, la necesidad de recurrir a técnicos y a procesos para los cuales las instituciones no estaban preparadas, y esto también genera una distorsión. Adelante. Adelante. El sistema entonces redefine a las instituciones de asistencia médica colectiva, que antes eran aseguradoras y prestadoras, adelante, y ahora pasan a ser empresas prestadoras de salud, prestadoras de un servicio público, con fondos públicos, administrados en un esquema que en realidad de privado tiene muy poco. Lo que tiene básicamente es un parecido bastante grande a lo que son los organismos paraestatales. En realidad las instituciones hoy reaseguran la responsabilidad que el Estado asume, adelante, al definir el derecho a la salud de todos los habitantes, cosa que no estaba hecha antes de la reforma. Antes de la reforma la salud era un deber, la reforma la transforma en un derecho. Y como recién vimos, el avance del FONASA es un avance firme. Pasamos de un 50% de socios, dice, a un casi 90% de socios FONASA. Y entonces la pregunta es, bueno, con estos nuevos socios las instituciones han hecho seguramente un buen negocio y han ganado en su sustentabilidad. Sin embargo, el financiamiento, hay egresos que no cubre y hay elementos del patrimonio que no cubre. Por ejemplo, no toma en cuenta los intereses financieros, el endeudamiento que tenían gran parte de las instituciones, en particular en Montevideo, y no toma en cuenta ni las deudas previas ni los servicios de esta deuda. Se paga una cápita igualitaria por edad y sexo y esto implica un tratamiento desigual, o un tratamiento, perdón, igual para instituciones que llegan a la reforma en situación desigual. Adelante. El otro elemento que nos preocupa y que es dinámico es que la fuente de financiamiento pasan a ser las cuotas salud, las cápitas y las metas asistenciales, que como ustedes lo ven allí en colores y las últimas cifras que estamos colocando acá son del año 2010, estamos mostrando el deterioro progresivo de la cobertura económica que hacen las cápitas de los costos que tienen las instituciones. Cuando se establece la reforma, el promedio de las cápitas daban un 3,8% positivo globalmente. Ya en el 2009 eso baja a 1,8% positivo. En el 2010 es un 2,61% negativo deficitario y las cifras del año 2012 sitúan este valor para las instituciones de Montevideo en un 4% de desfasaje del pago de las cápitas respecto al gasto que incurren las instituciones. En definitiva, hay un cambio de financiamiento, un cambio de modalidad, pero o por el modelo o por la forma en que se aplica, hay un desfinanciamiento por las cápitas rezagadas que se suma al efecto del envejecimiento poblacional, a la medicalización y al mayor consumo y al agregado
de nuevas acciones y nuevas prestaciones que no tienen una contraprestación económica adecuada. Adelante. La cuarta conclusión que estamos proponiendo es que el sistema nacional expande la cobertura, pero expande el gasto más que los ingresos. Entonces, en términos económicos estrictos, que no debe ser la única mirada de la reforma, pero que es una mirada, esto genera un desfinanciamiento de las instituciones. Adelante. Uruguay tiene una larga historia de instituciones desfinanciadas, pero atención, en este momento tenemos desfinanciadas a importantes instituciones, en particular en Montevideo, que suman cientos de miles de usuarios y que están manteniendo su puerta abierta por el apoyo indirecto que les da el Estado al brindarles el acceso a fondos a través de fondos de garantía del Estado. Adelante. Terminando, la normativa es un elemento de avance y de estabilidad. La reforma tiene un marco legal que permite pensar en una política de Estado. Como hoy se dijo, estamos a mitad de camino. Yo digo, estamos empezando la edad escolar. Es hora que revisemos y uno de los elementos que hay que revisar son los órganos de gobierno de la reforma. Nosotros creemos que la JUNASA tiene una integración que debe mejorarse. Comparto lo que decía quien nos antecedió, el señor Evangelino Núñez. Él cuestiona la forma en que están designados los representantes. Pasa exactamente lo mismo, o aún peor, en el caso de las instituciones. Hay varios excluidos en la JUNASA, y si queremos participación, tiene que ser participación real. El primer excluido es ACE. ACE no está en la JUNASA. El segundo excluido es el sindicato médico. Porque yo no puedo creer que Jorge Bermúdez sea representante del sindicato médico. Él representa a los trabajadores, pero es el representante teóricamente de todos los trabajadores. El doctor Yamandú Fernández, director técnico de la Mutualista de Durazno, es el único representante de todas las instituciones del país. Y si bien es un hombre muy capaz, es muy difícil representar a todas las instituciones de FEMI, a todas las instituciones de Montevideo y además a ACE. Entonces nosotros creemos que hay que, sin generar un concilio, habría que modificar la representación. Y después, como decía Evangelino Núñez, hay que mejorar los procedimientos. Allá el movimiento sindical con una central única que saludamos en el país. Es muy difícil cuestionar la representatividad y creo que tiene lugar, pero no pasa lo mismo en las instituciones de salud. Tiene que haber un mecanismo de elección ponderada y una representación para que pueda haber un diálogo real. Las metas asistenciales que fueron mencionadas tienen que ser, que son positivas. Hay que sacarles la exageración. Estamos haciendo controles médicos y acciones médicas que, como se dijo en muchos casos, son de papel para cumplir y para evitar el castigo de no cobrar la meta. Hay que darles un baño de realismo y ajustarlas. Y hay que corregir el desfinanciamiento de todas las instituciones y las inequidades. Hoy de mañana, el representante de la UMU decía, bueno, que ellos aceptaban, que no se quejaban, pero no es correcto que la incorporación de los jubilados recién termina en el 2016 y que hasta ese momento las dos instituciones de la UMU, que tienen una concentración importante de jubilados, el CASMU, dentro de nuestra Cámara, el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, que tenemos una cantidad importante de jubilados, tenemos que esperar hasta el 2016 y mientras tanto estamos incurriendo en una situación de déficit. Hay otras inequidades, hay problemas de burocracia que hacen, por ejemplo, que algunas instituciones de nuestra Cámara, como el Círculo Católico, como Comeri de Rivera, como el CASMU, hoy en día no están cobrando la sobrecuota de inversión. Esto no es mala voluntad de nadie, es resultado de la burocracia, es resultado de más controles, pero en definitiva eso lo está pagando el usuario y el trabajador que por distintos mecanismos no tiene acceso a eso. Y eso es lo que impide que en parte se hagan obras de infraestructura que permitan abatir la lista de espera. Adelante. En definitiva, la reforma de la salud está en marcha, es un capital de toda la sociedad. Queremos recorrerlo juntos, saludamos estos ámbitos, hay que seguir conversando, pero es un camino sinuoso y esperamos que después de ese bosque encontremos el sol y la satisfacción para todos. Muchas gracias.